Muy buenas tardes, estimados participantes de este taller sobre el Diplomado de Centrales Hidroeléctricas 2021, ¿no? El día de hoy vamos a presentar un tema de este diplomado, ¿no? De Diplomado de Centrales Hidroeléctricas 2021. Bien, soy la ingeniera electricista Antonia Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada del Colegio de Ingenieros del Perú, autora de tesis, paper, proyectos y publicaciones científicas, investigadora, ponente nacional e internacional, docente de diplomados y cursos de especialización en ingeniería eléctrica. Docente, bueno, de diplomados centrales hidroeléctricas, de energías renovables y eficiencia energética y de otros cursos de especialización también, ¿no? Con una especialización en patentes y propiedad intelectual y, bueno, y un primer puesto en la admisión de la maestría en ingeniería eléctrica, comunicación y gestión de sistemas de la energía del año 2021. Y esta tarde vamos a disertar sobre el tema de centrales hidroeléctricas. Bien, antes que nada, para dar inicio al diplomado, voy a proyectar en qué consiste este diplomado y cuáles son las ventajas, ¿no? Y los conocimientos que se van a adquirir a través del estudio de la misma, ¿no? Bueno, como acá podemos observar, este es el sílabus del Diplomado en Centrales Hidroeléctricas 2021. Como podemos ver, aquí se puede observar, bueno, que este diplomado va a consistir en con una duración de 35 sesiones, asimismo también la cantidad de horas que se va a llevar ese diplomado y cuál es el objetivo, por supuesto, ¿no? De estudiar este tema, ¿no? El diplomado de Centrales Hidroeléctricas 2021 de esa institución se ha dividido en 5 módulos, como podemos observar en el sílabo que se encuentra en la página web de la misma institución en la sección de cursos y diplomados. Como podemos observar acá, podemos ver que en el módulo 1 se va a estudiar todo lo que es desde los inicios de la teoría de centrales hidroeléctricas, como definir qué es una central hidroeléctrica, la capacidad de generación de una central hidroeléctrica, de todos los temas relacionados con generación eléctrica de una central hidroeléctrica, potencia instalada, potencia firme, potencia efectiva. Asimismo, también los principales componentes de centrales hidroeléctricas, ¿no? Presas, su aplicación, presas de derivación, presas de embalse, según los materiales empleados también que se utilicen, presas de materiales de presas de tierra o de escolleros, presas de hormigón. Según su configuración también se pueden clasificar este tipo de presas, así como también las partes y componentes que contiene toda central hidroeléctrica, ¿no? Toma de agua, aliviadores, desaliviadores, desarenadores, canales y galerías de conducción, canales de derivación, túneles y galerías de aducción. Asimismo también los otros componentes o elementos importantes de una central, como son la cámara de carga, la chimenea de equilibrio, ¿no? El golpe de ariete, los órganos de obturación, el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Asimismo, también dentro de lo que comprende el estudio de centrales hidroeléctricas y los conocimientos que abarcan ello, también tenemos lo que es la clasificación de centrales hidroeléctricas de acuerdo al escurrir del agua, de acuerdo a si son centrales de pasada o centrales de agua fluente, si son centrales de agua embalsada o de regulación, ¿no? De acuerdo a la utilidad que se le va a dar a este tipo de central. Si son centrales de presa, ¿no? A pie de presa, o de acuerdo también al salto de la central o a la altura de esta misma, ¿no? De acuerdo a esto, si son centrales de alta presión, de media presión o de baja presión, y los tipos de centrales hidroeléctricas, ¿no? De gran potencia, mini centrales o microcentrales hidroeléctricas. Asimismo, dentro de lo que comprende el conocimiento de centrales hidroeléctricas, es importante determinar que una central hidroeléctrica forma parte del Sistema Eléctrico Peruano Interconectado Nacional SEIN. Nuestro país actualmente forma parte de este sistema eléctrico peruano, ¿no? En el cual tenemos 2 formas en las cuales se transmite la energía o se produce la generación de energía, que es, ¿no? Primero, a través de los sistemas interconectados y los sistemas aislados. Nuestro objeto de estudio para una central hidroeléctrica está asociada básicamente en un sistema interconectado, un sistema interconectado nacional SEIN, ¿no? Pero también vamos a estudiar en este diplomado las centrales hidroeléctricas, mini o microcentrales hidroeléctricas que abastecen a sistemas aislados. Bien.
Como podemos observar acá, entonces, como parte también de este estudio, se va a abordar lo que son conceptos y temas asociados técnicamente a lo que es Parque de Generación de Centrales Hidroeléctricas, del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional CEI, centrales hidroeléctricas para el área norte, centro y sur del Perú, el potencial hídrico del Perú, ¿no? En cuanto a todo lo que es recurso hídrico, y cuáles son las ventajas de la utilidad, ¿no? O del uso de las centrales hidroeléctricas en nuestro país. Bien, una vez que ya conozcamos estos conceptos importantes que abordan la teoría de centrales hidroeléctricas, vamos a aprender todo lo que es en el módulo 2, la formulación y evaluación de proyecto de una central hidroeléctrica, ¿no? Acá podemos observar que para que una central hidroeléctrica se presente como un expediente, como un proyecto, hay una serie de etapas que se tienen que seguir. La primera etapa es la del perfil del proyecto, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Dónde se va a realizar esta central? ¿Dónde se va a diseñar o instalar esa central hidroeléctrica? Asimismo también, ¿cuál es la ingeniería de perfil del proyecto? Cuando uno va a presentar un proyecto para cualquier rama, para cualquier campo, es importante saber cómo se va a presentar este expediente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener como conocimiento es el perfil o el anteproyecto, ¿no? De cualquier proyecto que se va a realizar, ¿no? En este caso, sobre una central hidroeléctrica. Después vamos a pasar a lo que es estudio de prefactibilidad, en la cual se tiene que conocer cuál es la ingeniería conceptual de la planta, el lugar donde se va a realizar el proyecto, cuál es la definición de la potencia del proyecto, qué demanda yo deseo abastecer, ¿no? Porque para diseñar una central hidroeléctrica es importante saber qué demanda se va a abastecer. Las obras civiles y electromecánicas, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? Para esta construcción? Y eso, por supuesto, a esto todo se le llama un estudio de factibilidad asociado con un presupuesto económico de cuántos los costos y la inversión que se va a necesitar para desarrollar este proyecto de central hidroeléctrica, ¿no? Luego de eso, tenemos que tener el análisis de la tecnología disponible, ¿no? ¿Qué obras y equipos se van a utilizar? ¿Cuál es el estudio de impacto ambiental en la zona? Y el estudio de conexión a la red nacional. ¿A qué se refiere cuando hablamos del estudio de conexión a la red nacional? Está vinculado a todo lo que es la interconexión de una central, de una mini central, al sistema eléctrico interconectado nacional. Si es posible o no es posible que en el lugar donde se tenga estipulado diseñar este proyecto, va a poderse conectar a la red, ¿no? Luego, ya para el estudio de factibilidad, ¿no? Se tiene lo que es la ingeniería básica, ¿no? El estudio definitivo de conexión a la red y la factibilidad económica de una central hidroeléctrica, ¿no? Y luego de ello, ya habiendo conocido estos o teniendo ya preparado, ¿no? Este tema, este aspecto importante, se pasa a lo que es la ingeniería de detalles, ¿no? La preparación de estudios para la ingeniería de detalles, la licitación, cotización y adjudicación de la obra cuando son proyectos que están sometidos a concursos públicos de licitaciones o subastas, ¿no? El estudio de ingeniería de detalles y la programación y ejecución del proyecto. Bien, ya en la sección de construcción e instalación de una central hidroeléctrica, ¿cuáles son las principales instalaciones de equipos generadores? La puesta en marcha, ¿no? De la central misma y la validación de las pruebas de puesta en marcha. Si es que la central está entregando la potencia que en teoría se tenía estipulado, si es que la central está funcionando bien y está abasteciendo, ¿no? Al sistema como se había pensado inicialmente. Bien. Luego, de esto, terminando el segundo módulo, se va a desarrollar el examen parcial. En este examen parcial se va a tener en cuenta todos los conceptos o todo lo que se haya visto hasta esa fecha, ¿no? Con un conjunto de un número de preguntas relacionados con todo lo que se ha tratado hasta el momento. Luego, habiendo ya conocido lo que es, ya sea todo lo que es teoría de centrales y a la vez también la formulación y evaluación de un proyecto, se va a pasar a lo que es ya módulo 3, que está relacionado con máquinas eléctricas, generadores eléctricos, transformadores de una central hidroeléctrica. Aquí vamos a aprender todo lo relacionado con la definición de máquinas eléctricas, ejemplos de máquinas eléctricas, qué cosa es un generador eléctrico, qué importancia tiene un generador eléctrico o un alternador en una central hidroeléctrica, cuáles son los equipos generadores, el grupo de generación y transformación de una central hidroeléctrica,
¿no? Los transformadores de potencia, de medida, de corriente, tensión y los transformadores mixtos, y también los transformadores ecológicos que están a la vanguardia en los últimos años, ¿no? En cuanto a, bueno, que este aceite vegetal es mucho más eficiente al momento del trabajo que tiene que desarrollarse, ¿no? El trabajo eléctrico de la reducción o elevación de tensión. Asimismo, como una central hidroeléctrica para su funcionamiento es importante los motores eléctricos, se ha considerado también el estudio de las turbinas y los motores eléctricos, ¿no? Ya sea desde su clasificación con las turbinas de acción, reacción, ¿no? Desde sus características de salto y caudal, como las Pelton, Francis, ¿no? Y las Francis lenta, normal y rápida. La casa de máquinas de una central hidroeléctrica con la sala de pruebas de transformadores de una central hidroeléctrica, el patio de llaves de servicios auxiliares de una central hidroeléctrica, y el control y automatización de lo que es máquinas eléctricas. En este campo del control y automatización es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno va a operar en una central, la sala de pruebas de mandos es la que va a ver, ¿no? Si todo está en funcionamiento y si no hay problemas de sobrecargas o sobretensiones, o puede haber un rechazo de carga en la red que también podría afectar directamente a los equipos de las centrales hidroeléctricas y por tanto si una central hidroeléctrica que está conectada a la red empieza a fallar o esta ya no deja de funcionar, ¿cómo se podría alimentar esa demanda en ese momento? O sea, si incurriríamos en un problema. Por eso es muy importante lo que es control y automatización para una central hidroeléctrica, de estas máquinas eléctricas en específico. Después también vamos a abordar los conocimientos de repotenciación de una central hidroeléctrica. ¿Qué cosa es repotenciación de una central hidroeléctrica? ¿Cuáles son los mantenimientos de transformadores de una central, ¿no? hidroeléctrica? Correctivo, preventivo, predictivo y proactivo. Una vez ya con todos los conocimientos acorde a lo que es módulo 4, módulo 3, vamos a pasar al módulo 4. ¿En qué va a consistir el módulo 4? ¿No? Vamos a abordar los conocimientos y el aprendizaje en sistemas eléctricos peruanos. Bueno, a ver, voy a explicar un momento. Bueno, como yo soy ingeniero electricista, y el punto, cómo se va a abordar esta central hidroeléctrica, este diplomado de centrales hidroeléctricas, se aborda desde el aspecto eléctrico. Eso es lo que se puede uno dar cuenta al momento de revisar este sílabo, ¿no? Uno va a analizar y va a darse cuenta que la forma en la que se ha orientado este diplomado está vinculada con la producción y la generación de energía eléctrica a través de una central hidroeléctrica y todos los conceptos que conciernen a esta generación de energía eléctrica a través de estas centrales, ¿no? Por ello es importante conocer ¿en qué conforma el sistema eléctrico peruano? En nuestro país el sistema eléctrico peruano se divide en tres etapas importantes: la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica. Vamos a conocer también cuál es el mapa peruano del sistema eléctrico interconectado nacional del CEI, que tiene una red de conexiones de las centrales eléctricas de generación, de líneas de transmisión, las subestaciones de distribución y de utilización, así como también cuáles son los principales proyectos de centrales hidroeléctricas en nuestro país, que están unos que ya son ejecutados y otros que están en ejecución, que ya han sido concluidos y otros que están en ejecución. Asimismo, ¿cuál es la interconexión de una línea de transmisión? Cuando la central hidroeléctrica ya produce esa energía, no es que la energía tiene que continuar su camino, y para esa continuidad dentro de lo que es el marco del sistema eléctrico peruano se utilizan las líneas de transmisión. Entonces, para eso es importante el planeamiento de un sistema de línea de transmisión para una central hidroeléctrica, que también vamos a ver en el diplomado. Vamos a aprender a calcular, a diseñar los cálculos mecánicos eléctricos de una línea de transmisión para una central hidroeléctrica, de una central, la cálculo de faja de servidumbres de línea de transmisión para una central, la estructura de líneas de transmisión para una central hidroeléctrica, la protección de líneas de transmisión para una central hidroeléctrica con sobretensiones de origen atmosférico, y vamos a ver un proyecto en el cual se trata todo lo que es diseño de selección y aislamiento y cálculo del sistema de estructuras de línea de transmisión de 220 kilovoltios, esta línea famosa que existe en nuestro país, que es Abancay y Nueva Cotaruce, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En esta sección vamos a aprender todo lo que es cálculo de línea de transmisión para una central hidroeléctrica. Y en el módulo 5 vamos a abordar los temas de legislación y normatividad del sistema eléctrico peruano para una central hidroeléctrica. El Código Nacional de Electricidad, Utilización y Suministro del año 2011, así como también la Ley de Concesiones Eléctricas de acuerdo al decreto 2584, ¿no? Que rige nuestro país,
la norma técnica de operación en tiempo real, NTCOR, ¿no? La norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, NTC. Y como lo dije inicialmente, en nuestro país tenemos dos formas en las cuales se puede transmitir la energía, se puede generar la energía, se clasifica la energía. Una de ellas es a través de los sistemas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SEI, y la otra es a través de los sistemas aislados. Entonces, en sistemas aislados vamos a hablar de electrificación rural mediante centrales hidroeléctricas, ¿no? Los sistemas aislados a partir de centrales hidroeléctricas, las características de los sistemas de electrificación rural, la extensión de redes de esos sistemas de electrificación rural en el Perú, la electrificación rural a través de centrales hidroeléctricas, minis o microcentrales hidroeléctricas, y la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, NTCER, que está vinculada específicamente con servicios eléctricos rurales. Y finalmente, una vez que una persona ya conoce, o un alumno, estudiante, un profesional del área, conoce el tema de centrales, ya conoce el área de transmisión, conoce lo que es generación a través de los generadores, las máquinas eléctricas, y también el desarrollo de los dos, ya sea para sistema interconectado o ya sea también para sistema aislado, todos esos conceptos se desembocan en el mercado eléctrico de centrales hidroeléctricas, en el cual vamos a aprender todo lo que es oferta de generación y demanda en el Perú, la generación eléctrica, transmisión eléctrica y distribución de la misma en el país, las características de la industria eléctrica en el Perú y la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, ¿no? Número 28832, subasta de centrales hidroeléctricas y cómo se dividen los usuarios libres y usuarios regulados, pues somos nosotros, los usuarios regulados y los usuarios libres, aquellos que pueden contratar una potencia de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que indica la norma, ¿no? Y esto administrado a través del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COESINAC. Bueno, finalmente, cuando ya hemos aprendido lo que es prácticamente el mercado de la generación de energía, ya hemos concluido con todos los conocimientos y con todo lo que es los aspectos vinculados a centrales hidroeléctricas, habrá un examen final, que es el sistema de evaluación. Tal como está en la página web, ¿no?, de la institución, hay un examen parcial y hay un examen final, con las fechas correspondientes como está estipulado ahí. Bueno, las referencias, acá están las referencias bibliográficas que se están tomando para el curso y como muchos otros libros más que se va a ir mencionando en el camino. Cabe mencionar que, bueno, que lo esencial aquí es el aprendizaje de todos los conceptos vinculados y de todos los conocimientos relacionados con centrales hidroeléctricas, ¿no? Asimismo, hacer presente que este diplomado, tal como indica aquí, como se indica, no solamente está dirigido para profesionales ingenieros electricistas o ingenieros mecánicos electricistas, sino para todas las áreas, ya sea un ingeniero agrícola, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, o de la especialidad de ingeniería industrial, química, ambiental, ¿no? Etcétera, ¿no? De cualquiera de las áreas, o como un economista, un abogado, o alguien que se dedique también al campo del campo de energía eléctrica, ¿no? Porque las centrales hidroeléctricas forman parte también de lo que es el campo de las energías renovables, que también están con mayor repercusión, ya que se dice, ¿no?, de que la extensión del petróleo se va a extinguir en un periodo menor a 50 años, ¿no? Y los combustibles fósiles llegan a ser muy caros. Frente a esto, la tecnología hidráulica es esencial, como también el uso de otras tecnologías alternativas para poder generar energía eléctrica. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, lo que se van a aprender acá son conceptos de centrales hidroeléctricas, son conceptos así como conocimientos de vanguardia, de todo lo relacionado con la operatividad, con lo que es transmisión, con lo que es generación de energía eléctrica y también con la compra y venta de la misma de energía a través de los mercados eléctricos, los sistemas eléctricos interconectados y los sistemas eléctricos aislados, y los conocimientos que van a enriquecer o reforzar si es que uno ya tiene unos conocimientos previos en este campo, o si desea adquirir también todo lo esencial vinculado con este tema, ¿no?, que esta área, ¿no?, esta área de especialización. Bueno, entonces de eso básicamente se trata. Está diseñado el diplomado para todo profesional o estudiante o persona del área de ingeniería o ramas afines o de otras especialidades que se dediquen al campo de la energía, de las energías de generación, en este caso de las centrales hidroeléctricas, que deseen aprender o reforzar conocimientos al respecto. Bien, ahora voy a desarrollar ya el tema presentado para el día de hoy.
Si hay alguna consulta y alguna pregunta, con todo gusto de poder resolver alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber, ¿no? No hay ningún inconveniente, puedo responder cualquier consulta, cualquier pregunta, hasta el momento hay alguna duda, ¿no? O alguna consulta. El tema que se ha elegido el día de hoy forma parte de las etapas de construcción de un proyecto de una central hidroeléctrica, ¿no? ¿Qué contenido vamos a ver el día de hoy? Lo que es perfil del proyecto, estudios de prefactibilidad, ingeniería de detalle, construcción, instalación y operación, ¿no? Y lo vinculado con centrales hidroeléctricas. Bien. En el marco del mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Se busca la producción de energía eléctrica rentable, amigable y sostenible en el medio ambiente, mediante el uso del mecanismo de desarrollo limpio. Acorde también con el tema de calentamiento global, se desea o se busca alternativas para mantener el desarrollo sostenido y a la vez cuidar el medio ambiente. Y esto que repercute en el crecimiento económico de la demanda de energía en el Perú, que ha aumentado de forma sostenible. Cuando hablamos nosotros de demanda, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de demanda. La demanda viene a ser todo aquello en lo cual se va a abastecer la necesidad de energía que se requiere en nuestro país, en un lugar determinado, para poder abastecer esta energía. Esto, la demanda es la población, las personas, los usuarios que utilizan esta electricidad, que requieren esta electricidad y que el objetivo justamente de una central hidroeléctrica es la de abastecer esa demanda, ¿no? De poder, digamos, alimentar esa demanda eléctrica, por supuesto. Acá podemos observar un cuadro, ¿no? Vamos a acercar, el parque de generación del CEIN. Ya hemos dicho qué cosa es generación del CEIN, ¿no? El CEIN viene a ser el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, como mencioné hace un momento en un módulo de las diapositivas, del sílabus, ¿no? Y ahí se puede observar que se ha definido y que se va a conocer a más detalle lo que es el CEIN. Entonces acá hay una lista de los tipos de generación que existen en nuestro país. Como podemos observar en el cuadro, podemos ver que acá la mayoría de centrales son hidráulicas, ¿no? Con una potencia efectiva, la primera de 886 megavatios. Esta es la central más famosa de nuestro país, la central del Mantaro, Santiago Antunes de Mayolo, la del Mantaro, ¿no? Con una potencia de 886 megavatios. Luego ya tenemos las centrales térmicas y las centrales hidráulicas como Huinco, Platanal, ¿no? La central Yuncay, Matucana, Cayahuanca, ¿no? Moyopampa, Gallito Ciego, ¿no? La central Huampaní, Huanchor, ¿no? Como vemos acá en la lista, Huanza, Pachachaca, ¿no? Oroya, y bueno, acá hay una lista, pues, ¿no? De todas las centrales hidroeléctricas, y su potencia, ¿no? La potencia de generación, ¿no? Bien. Bien, acá podemos ver, ¿no? Como vemos aquí, de la central para el área norte, ¿qué centrales encontramos? La del Cañón del Pato, la de Carhuaquero, la central también, la de Pías, la central de Pías, ¿no? La de Poechos, Carhuaqueros 4, ¿no? Santa Cruz, Caña Brava y, bueno, Yanapampa, ¿no? Y acá tenemos un cuadro donde observamos las centrales hidroeléctricas de la reserva fría, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, la central Sangabán, la central Machu Picchu y también la central Carcani, ¿no? Como observamos aquí, ¿no? Todo esto, ¿por qué es importante mostrarlo, no? Porque acá tenemos una suma del área centro, área norte y área sur del Perú, ¿no? Tenemos una suma de la potencia de generación de la central, que en total, llegamos a hacer una potencia de 8.020 megavatios, ¿no? Como podemos observar aquí.
Bien, entonces, ¿cuál es la potencia efectiva del sistema? Pues podemos observar en el cuadro resumen. En el área centro tenemos una generación hidráulica de 2.404.2 de potencia efectiva. En el área, lo que es térmica y solar y eólica, que son las energías renovables, ¿no? En el caso de la generación térmica, a través de combustibles fósiles o del carbón. Bueno, también tiene una potencia de uso mayor en muchas partes del país. Pero ¿cuál es la diferencia? Y acá voy a hacer una diferencia para que tengamos claro cuál es la ventaja de utilizar una central hidroeléctrica y cuál es la ventaja, ¿no? de utilizar digamos, poner en marcha una central térmica. Una central hidroeléctrica es mucho más económica, arrancar una central hidroeléctrica que una central térmica. ¿Por qué? Porque las centrales térmicas van a utilizar máquinas térmicas y para esto van a utilizar a través de los combustibles fósiles, las turbomáquinas. El arranque es mucho más costoso, entonces lo idóneo es que se promueva este tipo de tecnologías, ¿no? Como nuestro país es un país ampliamente rico en lo que es potencial hídrico, es importante justamente este tipo de utilización de energías. Bien. Bien, en el área norte, en cuanto a lo que es central hidráulicas, tenemos un 435.3 megavatios de potencia, y en el área sur 422.5 megavatios de potencia. Acá tenemos el tipo de generación. Bueno, en este caso ya son hidráulicas, ¿no? La sumatoria para todas las potencias que entregan esta energía al CI, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las etapas, ¿no? De acuerdo a esto. La primera etapa es la etapa del perfil del proyecto, ¿no? ¿Qué se va a ver? El análisis del recurso hídrico, los estudios de trámites, el análisis legal del recurso hídrico, la protección del recurso hídrico, la ingeniería de perfil y la ayuda del proyecto, la evaluación económica a nivel de perfil, ¿no? Bien, el estudio de prefactibilidad, ¿no? Análisis de mediciones del recurso, el levantamiento topográfico, la ingeniería conceptual de la planta, las obras civiles y el estudio departamental. Una vez desarrollado esto, nos vamos al estudio de factibilidad con la ingeniería básica, la tramitación definitiva de permisos, el análisis definitivo de conexión a la red, el análisis para el financiamiento y la evaluación económica. Y luego de ello, la ingeniería de detalles, ¿no? Con la preparación de estudios para ingeniería de detalles, el proceso de licitación, cotización y adjudicación, los estudios de ingeniería de detalles y la programación de presupuesto y ejecución del proyecto. Y finalmente a esto, ¿no? Como construcción e instalación, la compra y transporte, recepción de contratos, la puesta en marcha y la validación de pruebas de puesta en marcha. Y finalmente para el cierre ya la generación y el mantenimiento y reparación de la central. Bien, acá tenemos un cuadro que habla sobre justamente la viabilidad de un proyecto de una central, ¿no? Tenemos que esto depende de la envergadura que se tome un proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto, un megaproyecto de una central hidroeléctrica grande, a una microcentral o una mini central hidroeléctrica. Porque una mini central hidroeléctrica o una microcentral va a abastecer básicamente la demanda que se requiere para una casa, para una fábrica, ¿no? Ya sea con cargas básicas o especiales, va a ser mínima. En cambio, una central, cuando abastece una red interconectada, tiende a tener también la necesidad de poder diseñar o de adquirir turbinas hidráulicas mucho más sofisticadas, de mayor salto, de mayor potencia, y esto se repercute en el costo, que es mucho más caro. Bien, aquí tenemos, ¿no? La factibilidad, prefactibilidad y el perfil, ¿no? La ingeniería de detalles, la construcción e instalación, ¿no? ¿Qué pasa por la operación y mantenimiento? Y luego de esto para la post-inversión. Con un proceso de retroalimentación si es que hay que retroceder porque hay algo que tengamos que mejorar, ¿no? Bien. Bien, acá tenemos ya en el campo del perfil del proyecto, ¿no? Se tiene que hacer un estudio del recurso hídrico, eso se encargan ya los especialistas de la materia, del recurso hídrico, si es que este caudal, ¿no? Ya sea en épocas de avenida o de estiaje, va a poder abastecer la generación de esa potencia, ¿no? Bien, ¿cuáles son los aspectos relacionados con el tema de recursos hídricos? ¿No? Las características técnicas, la presa y toma de agua, ¿no? El embalse, las obras de conducción, que pueden ser de canales de tubería o de túnel,
la casa de máquinas con las turbinas, el generador, el tablero de control, el desfogue del transformador, ¿no? El transformador, como podemos observar ahí. Este es un ejemplo de una central hidroeléctrica del Cajón en Honduras, 300 megavatios, ¿no? Que es una de las centrales con mayor potencia que existe actualmente en Honduras. Y después también tenemos otra de 5.0 megavatios de Río Blanco, una central hidroeléctrica también en Honduras. Acá, por ejemplo, podemos ver una comparación, ¿no? Una inversión para un costo de generación de una central de un kilovatio, de menos de un kilovatio, ¿no? De dólar, ¿no? De un 0.075 dólares por kilovatio hora a 0.475 por kilovatio hora, para una inversión de 2.500 dólares o de 4.000 dólares, dependiendo de la capacidad de generación que se va a utilizar o se va a suministrar para ese proyecto. Y el tiempo estimado de desarrollo, ¿no? La preinversión, que es de 2.5 años, y la construcción de 2 o 4 años. Bien, ¿cuáles son las consideraciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Los proyectos con alta capacidad para brindar potencia firme a la red eléctrica deben tener una temporada de lluvias, por supuesto, porque estamos hablando acá que ver una temporada de lluvias, de estiajes o de avenidas, ¿no? Dependiendo de su configuración y magnitud, pueden tener un impacto ambiental y social importante, por supuesto, porque las centrales hidroeléctricas no dañan al medio ambiente. Las centrales hidroeléctricas forman parte de lo que es energías renovables o no convencionales, ¿no? Que ayudan con el desempeño de la crisis de la matriz energética a nivel mundial, ¿no? Y que también están relacionadas con el vínculo de los bonos de carbono que ya vamos a hablar. Dependiendo de su configuración y magnitud, pueden tener un impacto ambiental y social importante. Claro, porque las centrales hidroeléctricas no solamente se trata de generar energía, ¿no? Se entiende, ¿no? Que la electricidad va a llevar desarrollo siempre y cuando esta electricidad o esta energía eléctrica se utilice de manera eficiente en algo más, ¿no? Si de repente voy a alimentar la red y le voy a entregar a una familia una potencia contratada, esta familia con esta electricidad puede poner una industria, puede poner una fábrica, un molino de granos, ¿no? De un pueblo, de un caserío me refiero, y puede de esta manera autofinanciarse, no sostenerse, ¿no? Y eso repercute en su calidad de vida. Ese es lo positivo de los proyectos de generación de energía a través de las energías limpias. Que no, si bien no me puedo conectar a la red porque el tendido de las concesionarias no podrían llegar, ¿no? Las concesionarias son las empresas de distribución, no podrían llegar a abastecer ese pueblo, pero a través de la red obtenida de estas energías limpias, esta generación de energía, esta electricidad se puede utilizar también para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello es fundamental la gestión oportuna de los aspectos sociales del proyecto por de generación. En la región o la disponibilidad del recurso hídrico es altamente dependiente de las fluctuaciones estacionales y de los patrones. Por supuesto, pues, porque todo proyecto de generación de energías renovables está asociado a lo que es el clima. Si hablamos de un proyecto de energía solar, está asociado con la repercusión o la radiación solar. Si hablamos de un proyecto eólico, está asociado o está vinculado con la capacidad de vientos que puede haber en esa zona. Si hablamos de un proyecto hidroeléctrica, de una central hídrica o hidráulica, está vinculado con el caudal en las épocas de estiaje o en las épocas de avenida. Entonces, definitivamente que va a depender del recurso, de la disponibilidad del recurso en ese momento. Esa es una, digamos, de las consideraciones inciertas que a veces tienen este tipo de proyectos. Pero para eso existen varias centrales, para que si en un momento determinado una central hidroeléctrica no puede rendir a su máximo porcentaje de potencia, lo pueda sustituir otra central hidroeléctrica, ¿no? Y de esa manera se equilibra el sistema. Por eso hablamos que es un sistema interconectado, ¿no? En la región la disponibilidad del recurso hídrico es altamente dependiente de las fluctuaciones, ya como lo dijimos hace un momento. Por su naturaleza son altamente dependientes del sitio en donde se ubica el recurso, por supuesto, porque el recurso justamente son los caudales del agua, ¿no? El río. Requieren una inversión significativa en línea de transmisión o peajes, pago de peajes, sitios distantes de centros poblados y consumo de energía. Claro, cuando hablamos de transmisión, nosotros hablamos de costos de peajes y todo eso. Pero, si es que siempre y cuando
esta central hidroeléctrica esté vinculada a la interconexión de la red, pero si no se va a interconectar a la red, no, porque no va a ser necesario generar estos gastos, porque solo va a abastecer nada más ese espacio, ese lugar. A eso se le llama sistema aislado, como lo indicamos, como lo indiqué en el momento que se hizo una presentación del diplomado en el sílabus. Bien. Requieren una inversión significativa. Es requerida la adquisición de derechos de propiedad en los terrenos de emplazamiento de obras. Sí, porque hay espacios que son de propiedad privada y se tiene que pedir un espacio previo, pero en este caso los ríos le pertenecen al país. Esos espacios no podrían ser adquiridos no tendrían un dueño en específico. Tal vez el terreno sí, pero no los ríos, pues, ¿no? Tecnología renovable con mayor representación y potencial, por supuesto. Esto es una tecnología renovable que tiende a pensar no solamente en el ahora, sino en el futuro, ¿no? Y hay un gran potencial. Se hace un estudio de trámites, ¿no? Así como un análisis de todo lo que es el recurso hídrico. Cuando hablamos de análisis legal, hablamos de los permisos que tiene que dar. Tenemos el MINAM, el Ministerio de Energía y Minas, y las autoridades correspondientes, la Autoridad Nacional del Agua y todo eso, con la protección del recurso hídrico, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver, no? Las características de la cuenca, la dirección en la que escurre el río, los niveles, cotas y caídas, la disponibilidad hídrica al área de la cuenca, caudales medio anual y caudal específico, la estimación de crecidas del proyecto, ¿no? El caudal pico específico, ¿no? Y los registros disponibles de estaciones de medición, registros de lluvias y proyección de las mismas. La revisión de los estudios de preexistentes, la disponibilidad hídrica y la generación media anual, ¿no? Y para esto existen algunas herramientas y estrategias para evaluar los recursos hídricos para una central hidroeléctrica. Bien, ya viendo el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver qué cosa, cuáles son los pasos siguientes, ¿no? El informe de estudios. Elaboramos un informe preliminar sobre los estudios que se requieren, ¿no? Luego de eso se hace un estudio y a través de un análisis de la información de los estudios que se hicieron anteriormente, y lo recopilamos la información sobre las cuencas más cercanas para ese proyecto, ¿no? Para esa central hidroeléctrica. Hay un estudio hidrológico a través de la elaboración del estudio hidráulico, el informe de la definición de la ubicación de dónde va a ubicarse la central hidroeléctrica, la estimación de la disponibilidad de recursos hídricos en sitios de estudio, la ubicación el modelamiento también del comportamiento hídrico en sitios de estudio, ¿no? La medición de las características del recurso hídrico y, bueno, los equipos que se van a instalar para hacer este proyecto, ¿no? De central hidroeléctrica. Hay un estudio hidrogeológico con el análisis de las características del terreno en las que se harán las obras hidráulicas, cuál va a ser el terreno de la obra, la interacción de proyectos de aguas, ¿no? Establección de la interacción entre los proyectos y las aguas subterráneas, el análisis de característica y extensión de los flujos subterráneos, y la determinación de la existencia de flujos subterráneos, ¿no? Que pueda suscitarse para el diseño de este proyecto. Bueno, luego de ello ya hay una ingeniería de perfil de la luz del proyecto, ¿no? Que esto está vinculado más que todo con el campo de la topografía, ¿ya? Donde se va a hacer un estudio del terreno y todo eso. ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a emplazar esta central hidroeléctrica? ¿No? Acá, por ejemplo, se puede ver, ¿no? La expresión del lugar y las fotografías, ¿no? Donde se va a utilizar los componentes de la central hidroeléctrica, el bosquejo de las obras previstas, ¿no? Como para permitir la familiarización con este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, de esto se desprenden también ideas de emprendimiento, ¿no? El informe de la inspección del sitio de emplazamiento, de los aspectos y conclusiones relevantes a la visita del sitio, la revisión de estudios con la identificación de los principales problemas que pueden existir durante la construcción y, bueno, la operación de esta central hidroeléctrica, así como la estructura tectónica del sitio de emplazamiento, los deslizamientos superficiales de los márgenes durante lluvias intensas que se pueden dar, los deslizamientos de canales por filtraciones que pueden ocurrir también, las situaciones que pueden presentarse en la casa de máquina, ¿no? Son posibles situaciones que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? La revisión de las obras de aspectos geotécnicos de una central, como las obras de captación, los canales, los túneles y cargas de conducción, la cámara de carga y la tubería forzada, la casa de máquinas y los patios de llaves. ¿Qué son los patios de llaves? Son los servicios auxiliares de la central para que opere esta central hidroeléctrica. Bueno, ahora pasamos a lo que es la evaluación económica a nivel de perfil del proyecto. Si hay alguna consulta, si hay alguna duda, gustosa yo de poder absorber alguna consulta, alguna duda, de existir alguna duda.
Ya. Si hay alguna duda, pueden preguntarme nada más. Acá veo algunas consultas por el chat. Pueden preguntarme si es que tienen alguna duda. Con todo gusto voy a resolvérselas. Bien, continuamos. Ya. Bien, acá tenemos un estudio de una evaluación económica a nivel de perfil de el nivel preliminar de la construcción de la central hidroeléctrica, ¿no? De la central hidroeléctrica Pachachaca en la región Apurímac. Acá podemos observar, vamos a acercar, acá podemos ver, ¿no? Qué gastos incurren, ¿no? Para este tipo de estudios, ¿no? Tenemos acá el estudio geológico geodinámico, ¿no? ¿Qué profesionales son responsables? La cantidad que se requiere y el precio unitario y el precio parcial para esto, ¿no? Los costos y presupuestos como el diseño, ¿no? De la parte eléctrica de una central, ¿no? La asistencia para talleres, como podemos ver acá, ¿no? Y también qué profesionales del área se requieren para esto, ¿no? De costo de la central hidroeléctrica, el personal directo e indirecto en esta casa es más que todo del área personal, ¿no? Acá hay una consulta que me están haciendo, dice. Quisiera saber qué entidad puede elaborar este tipo de obras, gobierno nacional, local o regional. Claro, los proyectos de centrales hidroeléctricas, como decía hace un momento, ¿no? Como decía hace un momento, están vinculados ya sea para sector público o para sector privado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que ya sea un gobierno regional, una municipalidad, el Ministerio de Energía y Minas, a través de las normas de los INERMI, pueden presentar este tipo de proyectos, ¿no? Pero también lo pueden elaborar el sector privado, también como las empresas de generación que existen en nuestro país, no solamente Electroperú, Electronorte, Electrooriente, no, o las empresas de generación, sino también los proyectos que pueden ser también incluso propios, ¿no? De una persona natural, ¿no? Que puede desarrollar este tipo de proyectos, como minis y microcentrales hidroeléctricas, ¿no? Es libre en ese aspecto. Puede ser ya sea del Estado o como sector privado, ¿no? Es libre. Toda persona que tenga conocimiento puede desarrollar este tipo de proyectos de centrales hidroeléctricas. Si es la consulta sobre centrales hidroeléctricas, así es. Pero por supuesto que hay que cumplir con una serie de protocolos de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, Utilización y Suministro, de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, de acuerdo también a lo que es supervisión para el área de generación en sistemas aislados, si es que lo va a hacer una familia o una persona para su beneficio propio, a través de los procedimientos que existen en los INERMIN, y de acuerdo también a algunos reglamentos que están vinculados con la regulación también de generación. Pero sí, efectivamente es para todos, para toda aquella persona que desee, ¿no? Uh-huh. Me pregunta, dice, ¿estos proyectos pasan por el invierte.p? Porque el invierte.p ya depende. No, en este caso, no, estimado asistente, no es así, porque los proyectos de energías renovables, en este caso los proyectos de centrales hidroeléctricas, no pasan por ese tipo de estudios. Van a pasar por lo que es Ministerio de Energía y Minas y también por los INERMIN, porque los INERMIN es es el organismo fiscalizador de lo que es generación. Y esto a su vez lo comparte con el COES, que es el Comité de Cooperación Económica del Sistema, ¿no? Pues los proyectos de energía renovable, los proyectos de generación, están mucho más vinculados con el campo del sector eléctrico, no como un proyecto de emprendimiento, no vayamos a confundir, ¿no? Ahora, si uno desea, por ejemplo, concursar a nivel internacional, están los bonos de carbono, que ya hemos hablado luego de eso, que los bonos de carbono sí, efectivamente, que si tú contribuyes con la reducción de gases de efecto invernadero, sí, efectivamente, ¿no? Pero si tú deseas solamente tener este proyecto para beneficio propio, para abastecimiento de la red de energía, de energía eléctrica, no. Pero sí, ¿quiénes son los que están vinculados específicamente con los proyectos de generación? Porque este es un proyecto de generación, es el OSINERMIN, el Ministerio de Energía y Minas, el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y también los organismos reguladores, ¿no? Organismos reguladores del sector eléctrico. Si hay alguna consulta, me la pueden consultar, pueden hacer. Continuamos. Bien. Bien.
Acá tenemos un ejemplo de la represa Pachachaca, ¿no? Acá está la ubicación del proyecto de la represa Pachachaca, ¿no? Bueno, acá podemos ver la distancia de represamiento desde la ciudad, 14 kilómetros. No afecta a la población de la ciudad de Bancay, con una diferencia de la cota. La cota viene a ser la altura, ¿no? De dónde se puede tomar esta represa para que esta pueda, pues, utilizarse como campo de una central. Ya cuando veamos centrales hidroeléctricas, vamos a ver la clasificación de las presas, las represas y todo ese campo. Y ese campo que está vinculado específicamente con la producción de la energía eléctrica, ¿no? Bien. Acá tenemos un ejemplo de la ubicación, ¿no? De la imagen que muestra el punto, bueno, en este caso de la ubicación de la presa, donde el ancho del río es de 15,68 metros, las paredes laterales constituidas por el macizo, bueno, rocoso, la roca caliza, ¿no? Perteneciente a la formación de Copacabana, ¿no? El talud blanco izquierdo es más estable y el alto, mientras el flanco derecho es relativamente bajo y la roca es bastante resistente a la abrasión. En este caso, este es un ejemplo de represamiento para cuando uno va a hacer represas, ¿no? Cuando uno va a hacer represas, eso es lo que justamente analiza. Acá vemos, ¿no?, una parte del embalse, ¿no?, de la forma alargada y ovalada, donde se observa que ambos blancos del cañón presentan taludes estables y no presentan superficies inundables susceptibles a la erosión. Esto ya es un campo de estudio más que todo, ¿no?, del área, del área de hidrología, topografía, ¿no?, del área civil. Ya, acá vemos también otro ejemplo de represamiento, ¿no? El punto de ubicación de la presa, el ancho del río es de 25 metros, las paredes laterales constituidas por macizo rocoso, como vemos allí. Ya. Y acá también vemos también la topografía del diseño, ¿no? Con la condición con proyecto o sin proyecto. ¿Cómo quedaría la presa, ¿no? Esta presa ya, cuando estudiemos centrales hidroeléctricas, de repente para los que no están afianzados con estos conceptos, vamos a aprender qué cosas son presas, represas, centrales de regulación, de embalse, ¿no? Todos los conceptos que son necesarios a saber para entender una central hidroeléctrica. Ya, ¿y cuál es acá, por ejemplo, vemos las alternativas de solución? ¿Qué pasa si es que queremos, digamos, de acuerdo también al nivel de potencia que queremos generar? También es importante saber cuánto vamos a necesitar de capacidad de generación y por ende también el diseño cómo va a ser, ¿no? Acá tenemos la presa Búfalo, acá tenemos otro tipo de presa, la presa de Altuz, la presa Distense, que también permite el diseño, la caída también va a depender para la generación, ¿no? Bien. Las partes de una obra de presa y obras auxiliares, acá podemos ver una parte de una presa, ¿no? Una cortina de presa, como podemos ver acá, ¿no? Vamos a acercar la imagen, a acercar, ya, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? El vertedor de servicio, en el número 2, el número 2, acá está el vertedor de servicio, ya, el vertedor de emergencia, ya, aquí está. Los túneles de desvío de la margen izquierda, los túneles de desvío de margen derecho, como vemos acá en el número 5, el 5, las obras de toma de la central, y la casa de máquinas y los túneles de desfogue, ¿no? La casa de máquinas está acá, y acá está la casa de máquinas y el túnel de desfogue, ¿no? El túnel de desfogue. Aquí. Bien. ¿Cuál es la estimación de esos costos de estas represas, no? Acá podemos ver, de acuerdo a la presa Hover, en este caso, que tenía una altura, ¿no?, de 221 metros, ¿no? Una longitud de 379 metros y un área de 200 metros. Costó, pues, esa cantidad de millones de dólares en este caso, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos también la presa Fontana y la presa Grand Hood. Estos son ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de presa, porque la presa Hover es una presa famosa, ¿no? Igual también la presa Fontana y la otra presa, ¿no? Y el promedio también en ratios, ¿no? De ratio que se necesita, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Que es importante mencionar, ¿no? Para tener en cuenta los conceptos de represas. Bueno, y acá la inversión en millones de soles, ¿no? Para la inversión de millones de soles, ¿cuánto se ha requerido? La presa, en este caso, la presa Pachachaca, ¿no? Para empezar un gran proyecto, bueno, en este caso, bueno, hace falta valentía y también, bueno, perseverancia, ¿no? Bueno, es que en este tipo de proyectos también hay que tener en cuenta que tenemos que tener un margen de tolerancia, de holgura, de la incertidumbre que puede presentarse frente a los cambios de clima que puede suscitarse, ¿no?
dentro de lo que es estiaje y avenida. Bien, acá tenemos el esquema de una central hidroeléctrica, ¿no? De la presa, va a pasar a tubería forzada, hay una energía potencial, una energía cinética, la tubería forzada, la turbina, y de la turbina al alternador, una energía mecánica y una energía eléctrica, que es justamente el objetivo de este diplomado. Como dije inicialmente, mi especialidad es ingeniería eléctrica. Este diplomado está asociado en ese campo. Todo lo que es generación de energía eléctrica, todo lo que está vinculado con la generación de energías y también qué podemos hacer con esta energía eléctrica, ¿no? Desde el punto de vista de mercados eléctricos. Por eso vamos a tratar luego los temas de mercados eléctricos. ¿Cuáles son las características electromecánicas de una central, no? El embalse, de acuerdo a aguas arriba, ¿no? De acuerdo a la utilización de las turbinas, de la construcción de una presa que forman lagos artificiales, ya veremos luego que es un lago artificial. No, la casa de máquinas, los niveles de agua de arriba, los niveles de agua de abajo, esos son términos que se utilizan cuando uno va a ver construcción de presas, cuando uno va a hablar también de las características técnicas siempre de una central hidroeléctrica. El potencial hidroenergético, como vemos acá, el caudal, la altura y la potencia, la capacidad de instalación. Bueno, ahí está la formulita, ¿no? La formulita de la capacidad de instalación hidroeléctrica para la caída del recurso hídrico usando la energía potencial del caudal. Vamos a ver ahí, ¿no? La fórmula para la potencia, el cálculo de la potencia, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? De qué me conviene utilizar. Una turbina Pelton, una turbina Francis, una turbina Kaplan, ¿no? Como podemos saber allí en el ejemplo, ¿no? Se tiene una altura de 120 metros y un caudal de 90 metros cúbicos, lo que correspondería a turbinas Francis y a generar una capacidad de 90.6 megavatios. Para nuestro caso se consideraría 3 turbinas Francis de 30 megavatios de potencia, ¿no? Como vemos ahí, claro, porque 30 megavatios de potencia por 3 nos va a permitir generar 90 megavatios de energía, como podemos ver en la imagen. Acá vemos un cuadro de los grupos de generación. ¿Qué cosa es un grupo de generación? Un grupo de generación está relacionado con todo lo que son grupos de lo que es transformador y generador para obtener la potencia eléctrica. Potencia nominal 29 megavatios, la cantidad 3, hay una tensión de salida de 13.8, esa es la tensión de salida de la red, y una frecuencia de 60 Hz. Con una relación de transformación del transformador de 13.8 a 198 kilovoltios y una cantidad de 3, ¿no? De 3 transformadores con una tensión primaria de 13.800 voltios y una tensión secundaria de 138.000 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Es la frecuencia nacional. Bien, acá tenemos una línea de transmisión. Como podemos ver acá, la línea de transmisión de 28.7 kilómetros en 138 kilovoltios, ¿no? Desde la subestación eléctrica Pachachaca hasta la subestación eléctrica Bancay, ¿no? Que nos indica ahí, ese extendido de la línea. Los costos de instalaciones electromecánicas, ¿no? La inversión en millones de soles de la línea de transmisión, la subestación y el equipo electromecánico. Viendo ya lo que es estudio de prefactibilidad, ¿no? ¿Qué estudio de prefactibilidad vamos a tener, no? Primero, bueno, ya hemos visto lo que es análisis de recursos hídricos, ya vimos lo que es levantamiento topográfico, ya mencionamos qué cosa está vinculado con la ingeniería conceptual de la planta, donde se va a realizar en qué lugar, en qué terreno, ¿no? La definición de la potencia del proyecto, las obras civiles y electromecánicas, el análisis de tecnología disponible, el ayudo preliminar y las obras de equipos, ¿no? La preparación de permisos ambientales, que es importante también porque se desprende en el estudio de impacto ambiental. Y el estudio de conexión a la red nacional. Y bueno, finalmente la comercialización ya de esta energía, porque ya el momento que uno tiene la energía eléctrica, lo ideal ya es entrar con el campo de la comercialización. Bien, acá tenemos en este cuadro resumen también, ¿no? Ya el momento de la definición de los equipos, seleccionar el punto óptimo de la línea de transmisión, ¿no? La conectividad a la línea de transmisión a través del análisis de conectividad de la línea de transmisión, la potencia instalar, determinar la potencia instalar en el sitio preseleccionado y la capacidad de generación, ¿no? Estimar la capacidad de generación del sitio preseleccionado. Esto ya son conceptos meramente eléctricos, ¿no? Que se va a abordar en el diplomado, pero cualquier consulta también recalco, estimados asistentes, participantes y público que nos está oyendo esta tarde,
Pueden consultarme con el mayor gusto, yo les hago cualquier consulta, cualquier cosa al respecto. Bien, acá tenemos lo que es revisar normas ya. Cuando ya hemos avanzado lo que es, hemos definido lo que es capacidad de generación, vamos a revisar las normas, la localidad de acoplo, ¿no? De acopio para la construcción del sitio seleccionado, los caminos de acceso, la realización del estudio de caminos de acceso al sitio preseleccionado, la disposición de equipos y definir la disposición preliminar en equipos, ¿no? Y finalmente esto, la viabilidad, ¿no? De los equipos determinados para poder acceder. Cuando hablamos de contenidos de estudio de impacto ambiental, hablamos del manejo, del plan de manejo ambiental, así como también corregir, mitigar o compensar, la identificación del estudio de impacto ambiental, los recursos naturales a usar, ¿no? Que se pretende utilizar, ¿no? La descripción del proyecto, la localización, las etapas y las dimensiones, costos y estimaciones y cronogramas de ejecución del proyecto, la limitación en el área de afluencia, ¿no? Y la directa del proyecto, y bueno, y el resumen objetivo que se tiene que tener. Es importante, pues, analizar lo que es estudio de impacto ambiental, porque justamente es en todo proyecto prescindible ya prácticamente, ¿no? No se puede dejar de prescindir de este proyecto, es necesario y es importante bueno, también manejar este tipo de puntos, porque tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente y todo eso, ¿no? Porque también aparte del cuidado del medio ambiente hay unas normas que se tienen que seguir en el país. No se puede, no uno puede ir y construir una central mientras que degradas, ¿no? La vida de un grupo de comunidades, de personas que están cerca de ese río. No se puede hacer eso tampoco, ¿no? Por eso existe un estudio previamente del estudio de impacto ambiental. Bien. Hay un plan de manejo ambiental, ¿no? La ejecución del plan, el cronograma de ejecución del plan de manejo, los costos proyectados, un plan de contingencia. ¿Qué cosa es un plan de contingencia? Es, bueno, pues todo lo que son lo que podría ocurrir y frente a los sucesos que pueden ocurrir fortuitos, ¿qué vamos a hacer nosotros para que esto pueda ser evitado, ¿no? A través de las medidas de prevención, la atención para las emergencias durante la vida del proyecto. Hay un monitoreo con el cumplimiento de los compromisos y aplicaciones ambientales y las medidas a implementar, ¿no? Como la mitigación, corrección de compensación de impactos negativos, ambientales negativos. Acá tenemos, ¿no? Un resumen de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuándo decimos que una central hidroeléctrica es grande? Cuando tiene una potencia de más de 100 megavatios. ¿Cuándo decimos que es una mini central hidroeléctrica? Cuando hablamos de que tiene de 1 a 100 megavatios. Y una mini central hidroeléctrica o microcentral hidroeléctrica cuando es menor a 1 megavatio. También hablamos de las presas y los embalses, ¿no? Las presas zonificadas en núcleo fino, enrocadas con pantallas de concreto, de acuerdo a la geomembrana, presas homogénea o geomembrana, de acuerdo a su gravedad, presas de concreto, y así, ¿no? Otra clasificación. El aprovechamiento hidráulico con las bocatomas, los desarenadores, los canales, las estaciones de bombeo, las obras subterráneas, los túneles y cavernas de la casa de máquinas, las obras hidráulicas para el control, las defensas, ¿no? Ribereñas, ¿no? En este caso, pues, el área fluvial, ¿no? Las inundaciones, el drenaje y todo lo que es objeto de estudio, más que todo de la especialidad hidráulica, ¿no? Pero que también está vinculado con estos conceptos de centrales hidroeléctricas. La gestión de recursos hídricos, con gestión de cuencas, estudio de vulnerabilidad, por supuesto, del recurso hídrico, ¿no? Los riesgos de inundación, la evaluación del potencial hidráulico, y, bueno, lo que es disponibilidad hídrica, avenidas y estiajes. Vamos con lo que es ingeniería conceptual de la planta. Acá tenemos un ejemplo del proyecto de central hidroeléctrica Quitaraxa, ¿no? Para la generación de energía limpia para el beneficio de Ancash, ¿no? Acá están las obras. Acá vemos cómo está dividida esa central, ¿no? Acá. Tenemos que tiene un embalse, como vemos acá. Hay una presa de una capacidad de 450.000 metros cúbicos de la presa, el río Quitaraxa, como está acá, el túnel de conducción de agua de 5 kilómetros, el transformador principal, tenemos acá que hay un transformador, hay una turbina y una casa de máquinas, una línea de transmisión, como vemos acá, y un túnel de descarga. Por este conducto el agua regresa al río.
Como podemos ver, esta es la estructura de una central clásica, ¿no? De una central hidroeléctrica clásica. En este caso, una pequeña central hidroeléctrica. Acá podemos observar en lo que son proyectos eléctricos de mayor potencia, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. Esto que estamos viendo acá es el mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional CI. Como podemos ver ahí, ahí tenemos una central hidroeléctrica. Observemos acá, voy a acercar. Acá lo que podemos ver en este mapa es de acuerdo a este diagrama unifilar. Todos los colores que son en anaranjado representan una línea de transmisión de 360 kilovatios. Las azules, la línea de transmisión de 220 y la línea de transmisión de 126 kilovatios, ¿no? Como vemos acá. Los cuadros en pequeño, los puntitos en pequeño simbolizan las subestaciones, la central hidráulica, como vemos acá en las gráficas, la central térmica, y ya. Y es parte de la información de la red. Esto de acá se le llama CI, ¿no? Todo esto es lo que a nuestro país corresponde a la interconexión de las centrales hidroeléctricas. De interconexión entre centrales, subestaciones de línea de transmisión y centrales térmicas y otro tipo de centrales aparte de las hidráulicas. Acá tenemos una central hidroeléctrica de una potencia de 1525 megavatios, ¿no? La central Chadín de 600 megavatios, ¿no? Tambo de 620 y bueno, y la de Inambari, ¿no? De 1150. Acá hay un cuadro sobre los proyectos de generación de energía eléctrica con recursos hidroenergéticos renovables a pequeña escala, ¿no? Para lo cual se estima en este caso un ingreso de la potencia de 75.18 megavatios, ¿no? ¿De qué, no? ¿De qué empresas, no? ¿De qué proyectos? De estas centrales, ¿no? De Chilca, Colca, para la provincia de Huancayo, con una potencia de 18 megavatios y de 14 megavatios, ¿no? En este caso, de una empresa contratista, ¿no? Bien. Bueno, acá son cuadros básicamente de los recursos hídricos, de potencial hídrico, de acuerdo a las cuencas. Las centrales hidroeléctricas con energías renovables menores a 200 megavatios. Bueno, esto ya es cuando hablamos de energías renovables. Muchas de ellas relacionadas con las empresas como vemos allí, ¿no? Las empresas hídricas Electrocentro, las mineras. Y bueno, las compañías también, las compañías mineras, ¿no? Acá tenemos lo que es empresa de generación en Junín, la generación eléctrica. Y la potencia a generarse, ¿no? Este es un cuadro comparativo de la potencia instalada hasta el año determinado, con una potencia máxima de 161 megavatios por año. Obras hidráulicas del proyecto MAGES, adjudicación, derivación y distribución, bueno, y las características técnicas, ¿no? Y cuánto fue la inversión de la misma también para estas obras hidráulicas, porque recordemos que el proyecto MAGES y CIGUAS fue un proyecto de gran envergadura, pues, ¿no? Este es el resumen de energía eléctrica en la central hidroeléctrica del Volcán, con una capacidad de generación de 42 megavatios, una línea de transmisión de 194 kilómetros y unas subestaciones eléctricas de 130 megavoltamperes, en este caso la relación de los transformadores. El consumo de potencia, ¿no? Como vemos allí, de la generación propia, el consumo entregada, la energía comprada al CEIN, donde se vende una capacidad de 50% de la energía generada. La generación eléctrica a través a través del costo del kilovatio hora, de 30 centavos de dólar, ¿no? La red que forma parte de esto
¿no? Desde aquí, desde la central Belo Horizonte, con una distancia, con una potencia de 180 megavatios, ¿no? Como vemos aquí, va hasta Cerro de Pasco, en la subestación Paracha, y va luego de esta otra central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica Chancay, y esta a Central Baños, ¿no? Que está interconectada a la subestación eléctrica del CEIN, ¿no? Pasa por otra red a 75 kilómetros y va hacia la otra central hidroeléctrica en operación. Como vemos acá las centrales que están con dibujitos verdes, porque esto es el diagrama unifilar de una central, está en operación y estas entran en proyecto porque todavía se van a ejecutar. Las subestaciones existentes son las que están en azul y las celestes son las que están en proyección todavía, igual que las redes también. Vamos acá. Bien. ¿Cuáles son los datos técnicos de esa central hidroeléctrica? Adquirida el 29 de febrero del 2012 en la ubicación de San Mateo, Guarochirí, en el 92.5 kilómetros de la carretera. Bueno, está cerca de la unidad minera de Yauli para una futura conexión eléctrica. Está conectada al CEIN con 4 clientes, ¿no? Y Luz del Sur, Argentum, American Silver, ¿no? Y son 4 clientes que están conectados al sistema, que le venden la energía a ellos. Bien, y los trabajos realizados han sido los de mantenimiento, estabilización de cerro, en este caso la reconstrucción de las maquetas de un cerro determinado que forman parte de la central, y la línea de transmisión también, de acuerdo al planeamiento de los estudios eléctricos de las futuras líneas que se van a citar, ¿no? Ya, aquí también vemos las características de la central hidroeléctrica, la potencia, el caudal también, el factor de planta, el total de energía y la inversión que se ha realizado, ¿no? La situación del proyecto, de acuerdo a la central hidroeléctrica y la potencia de la central hidroeléctrica. Son datos técnicos específicos de los proyectos, del proyecto determinado, y también las características de lo que es la operación de las turbinas 1 y la turbina 2 también en este tipo de central hidroeléctrica. Esta es parte de la bocatoma y el desarenador, ¿no? Y la conducción también del canal, ¿no? El equipamiento hidromecánico y la tubería de presión también, que se necesitan para este tipo de central hidroeléctrica determinada, ¿no? La casa de máquinas con el sistema de control, ¿no? Justamente para la automatización de máquinas eléctricas. La revisión a través de la interconexión de los proyectos del sistema de transmisión forma parte también, justamente de los resultados obtenidos. ¿Cuál va a ser los estudios de alternativas de interconexión eléctricas existentes y el acceso a la capacidad de transporte, ¿no? La operatividad de selección de las alternativas, los transformadores, los interruptores, los seccionadores, las ondas portadoras, bueno, fibra óptica, descargadores, transformadores y todo lo que está vinculado con el área de protección. La transmisión del sistema interconectado de transmisión, ¿no? La verificación de los requerimientos de estudios adicionales del sistema eléctrico, ¿no? Bien, y bueno, la preparación de los permisos ambientales, ¿no? La elaboración de la línea base, los planes de contingencia, mitigación y compensación, la recuperación de los suelos contaminados, subterráneos, los planes de cierre de mina, aguas de energía sostenible, los estudios de manejo de residuos sólidos, ¿no? Los estudios ambientales también están vinculados con los permisos, los planes de manejo ambiental, la calidad y monitoreos, ¿no? Que están vinculados justamente y están relacionados con el concepto también de centrales hidroeléctricas. La alteración del territorio, de acuerdo a la disminución del caudal de ríos, ¿no? La dificultad de la navegación fluvial y la alteración de la fauna, ¿no? Esas son muchas de las cosas importantes que tienen que ver con impacto ambiental justamente, ¿no? Y que tiene que ver justamente también cuando se presenta, ya sea por la alteración de ríos, no se puede tampoco cuando uno va a realizar un proyecto a ir a degradar también el lugar, ¿no? La idea es de que si uno va a realizar un proyecto tiene que hacer un estudio previo y frente a ese estudio previo también verificar de que no se va a afectar a la población y no se va a afectar también el vínculo del hombre y naturaleza, ¿cierto? Del Estado, ¿no? De los terrenos cerca al río, ni tampoco las comunidades. Por eso se habla de fajas de servidumbre. Las fajas de servidumbre son espacios en donde uno puede hacerle un tendido a la línea, de una línea de transmisión,
o bien también un espacio que está normado de acuerdo al Código Nacional de Electricidad Suministro, eléctrico suministro, en el cual te va a especificar, ¿no?, cuántos metros, 25, 20 metros o más, se requiere de espacio, y en esa área vas a tener permiso para poder desarrollar los proyectos, ¿no? En este caso de línea de transmisión. Para el caso de centrales, está relacionado más que todo con que no se degrade el medio ambiente, con que no tampoco se altere la fauna, ni tampoco se vaya a dañar también, ¿no?, los ríos, ¿no?, las embalses, ¿no?, y todo lo vinculado con el estudio hidrológico. Y para la construcción de presas, justamente, que ese es un estudio de impacto ambiental, ¿no?, el estudio de los embalses, ¿no?, y así como también el activo de prefactibilidad. Cuando ya tenemos el proyecto desarrollado, vamos a pasar con lo que es mercados de carbono, ¿no? Los mercados de carbono a través de los derechos de emisión, reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? De acuerdo al protocolo de Kioto, la emisión de carbono, ¿no? Bueno, de acuerdo a una alternativa 1, 2 y 3. Y acá, como vemos acá, los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué cosa buscan los proyectos de desarrollo limpio? Evitar el metano, el biogás, la producción de biomasa y la deforestación. Ya el biogás, ya la biomasa, son otros conceptos también muy interesantes de mi especialización y mi especialidad, pero que se van a hablar ya en otro diplomado, en otro campo, ¿no? Pero que están vinculados también con el uso de las energías renovables y alternativas. Emisiones de gases emisiones de carbono. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio? ¿Qué dicen los protocolos de Kioto, no? De acuerdo a esto, ¿no? Del 2008 al 2012, el 2013 al 2020. ¿Cómo van los países, no?, en vías de la reducción del CO2 y de los gases contaminantes, ¿no? ¿Qué se ha desarrollado? La COP19 con la cumbre de Varsovia, la COP20 que fue en Lima, ¿no?, y la COP21 de París, ¿no? Los bonos de carbono, ¿no? Básicamente vas a recibir por cada tonelada de CO2, ¿no?, equivale a un bono de carbono, ¿no?, de reducción de gases de efecto invernadero. La central hidroeléctrica Pías, ¿no?, ubicada en la provincia del Departamento de la Libertad, tiene una capacidad de generación de 91.700 megavatios hora. ¿Cuál es el objetivo de la central hidroeléctrica Pías? La generación de energía limpia, suministrar al sistema eléctrico interconectado. Sí. Acá tenemos los costos de toneladas, ¿no?, por megavatio hora, en el cual en la sección hidroeléctrica vemos que 0, costo total un 48% de 4.1, porque las energías renovables no contaminan justamente, pues, ¿no? En cambio el carbón, el combustible fósil, los gas naturales sí contaminan, ¿no? Y la reducción en GI, pues, ¿no?, toneladas por año de acuerdo al CO2. Aquí tenemos un ingreso, un aporte. ¿Qué aporte recibir un proyecto, por más pequeño que sea? Si ayuda a reducir, por ejemplo, 30.821 toneladas de CO2, ¿no? Bueno, por cada kilovatio hora generado, habría una ganancia de 4.37 euros, ¿no?, por cada kilovatio hora generado. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación del combustible usado por el valor del calor neto por la factura de emisión, ¿no?, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. Y los alcances de tipo de combustibles usados, la energía eléctrica consumida por el MINAM, bueno, en este caso son algunos datos, ¿no?, de los consumos de energía eléctrica, los resultados de los gases de efecto invernadero y también cuando se aprovecha la reducción de la emisión de CO2, ¿no? Acá hay una lista de proyectos de la central hidroeléctrica de Quitaraxa, por ejemplo, en Ancash, la de Perucaña en Arequipa, la de la Virgen en Junín, ¿no?, la central Santa Rita en La Libertad, y la reducción de emisiones de CO2, como vemos acá, ¿no?, al costado. ¿Qué empresa desarrolla esto? ¿Y cuál es su aporte en la reducción de CO2, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Como vemos allí, proyecto de acuerdo a la central hidroeléctrica, y al costado su inversión en millones de dólares y también la reducción de emisiones anuales de CO2, ¿no? Los proyectos de inversión en Perú con reducción certificada de emisiones, mecanismo de desarrollo limpio, central hidroeléctrica Poechos, central hidroeléctrica Santa Rosa 1, 2 y 3, captura y distribución de gas de metano en el relleno sanitario, bueno, en este caso de Guaycoloro,
Una central hidroeléctrica La Joya, la captura de emisión, bueno, en este caso un Ancón, también de gas metano, y bueno, las centrales hidroeléctricas también en Platanal, Santa Cruz 1 y 2, ¿no? Que se están desarrollando. Y bueno, ¿cuál es su repercusión? El crecimiento económico sostenido, el escenario frente a un escenario de conflictividad social, ¿cómo se puede, ¿no?, manejar esto, ¿no? Ayuda con mejoran en la calidad de vida con el ambiente sano, compatibiliza el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos naturales y el aprovechamiento también de los recursos hídricos también, ¿no? Acá hay un caso, en el caso del embalse de Fayito Ciego, como vemos acá en la imagen. Aquí tenemos, pues, ¿no?, el volumen de crecidas, el volumen de utilidad, el volumen de sedimentado de este caudal en específico, que funciona de acuerdo a la regulación hídrica, ¿no? Y, bueno, así como también la sedimentación y la productividad del embalse, ¿no? La capacidad de irrigación y la generación de 32 megavatios de energía eléctrica. Los proyectos que están en vías del mecanismo de desarrollo limpio tienen siempre a tener un cálculo de lo que es toneladas de CO2 de reducción, de ayuda de reducción de CO2 al año, ¿no? Como podemos ver aquí. Las centrales hidroeléctricas, de acuerdo al relleno sanitario, cambio de combustible, biomasa o en el caso de la línea de transmisión. Los cuadros comparativos entre cómo estamos nosotros a nivel mundial en cuanto a la inversión de proyectos de desarrollo limpio, sector, bueno, América Sur, Norte, Centro y Sur, la interconexión también entre países, ¿no? Entre países de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entre países de la Comunidad Andina de Naciones y la interconexión eléctricas anunciadas. Argentina, Brasil y México dentro de lo que es matriz energética. La capacidad de generación y también la posibilidad de incorporar, bueno, en este caso la energía nuclear, pero la energía nuclear ya es un punto que no es energía renovable. Ya ahí ya entramos en otros conceptos, digamos, en otro tema y en otro campo, ¿no? Nuestro objeto de estudio siempre va a ser lo que es energía renovable, y básicamente las que permitan el desarrollo de la matriz energética, ¿no? La energía limpia. Bien, el objetivo, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, ¿no? ¿Cuál es la regulación de este proyecto y los recursos destinados? La interconexión entre América Latina, ¿no? La interconexión eléctrica a través de las centrales hidroeléctricas en Indambari, en Esperanza, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Brasil y en Uruguay, la operatividad y la exportación de energía. Ya se habla de conceptos de exportar energía eléctrica, que son otros términos ya mayores cuando hablamos nosotros de generación de energía y justamente la importación justamente de esta energía eléctrica, ¿no? Bien. El uso de la infraestructura, ¿no?, de la energía eléctrica de Chile y Argentina, de Brasil a Argentina y de Paraguay, Argentina y Chile. Acá tenemos un caso de estudio de la planta hidroeléctrica Inambari, con una central de embalse ubicada aguas arriba por, bueno, San Antonio, con 2 centrales de agua, con un sistema de sinergia hidrológica y regulación de embalses agua abajo, y el beneficio, bueno, del sistema de integración, ¿no? Inambari produce 210 megavatios de potencia de promedio, una parte aislada y otra parte interconectada, 1302 megavatios, y la aislada a 1092 megavatios, ¿no? Beneficio de agua de la regulación de Inambari, ¿no? Relaciona más que todo ya a lo que es regulación, ¿no? Y acá otra central hidroeléctrica, Inambari, con 2220 megavatios, hacia la central de Esperanza, en Bolivia, con 800 megavatios, y de esta pasaría a Brasil, y San Antonio, Brasil, con 3500 megavatios. ¿Qué energía se podría entregar con la institución, con la integración de esta central o sin integración de la misma? Y los estudios de casos de producción de interconexión eléctrica, ¿no? Cabo eléctrico, a través de la oferta y la demanda, y vemos, ¿no?, la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, ¿no? O sea, los consumos finales del usuario libre o popular que somos nosotros, las ofertas de generación,
desde las fuentes principales de energía eléctrica, de recursos hídricos y de petróleo, ¿no? En general, la oferta de generación siempre va a estar vinculada con renovables o también con energías de combustibles fósiles, ¿no? En este caso, nuestro estudio es la energía hidroeléctrica. La potencia instalada desde el año 1995 al 2013, la potencia efectiva, la potencia efectiva por empresas, la evaluación de producción de energía eléctrica en gigavatios hora, cuál es esta demanda, la residencial, comercial o industrial, y el tipo de cliente libre y regulado, el tamaño del mercado actual en el sistema, la evolución de la facturación, que son conceptos ya de ingeniería eléctrica, pero de facturación y tarifas, la oferta y la demanda, la proyección de la demanda en el área del sur, norte, centro y sur del país. Bueno, acá hablamos ya de generadoras y distribuidoras para tener el mercado regulado, que somos nosotros. Nosotros somos parte del mercado regulado, todas las personas que formamos parte de los clientes regulados, ¿no? Los usuarios libres, los usuarios regulados. Causas y descripción de bueno, en este caso ya de la crisis de lo que es mercado spot, de la dependencia de la generación del recurso hídrico, tarifas de generación vinculada. Nosotros formamos parte de los usuarios regulados porque tenemos una potencia ya determinada, contratada. Los usuarios libres son las empresas, las industrias, las mineras y todo aquel que puede, digamos, acá hay una consulta, me dice, ¿el Perú exporta energía eléctrica a qué país? Ese es un concepto muy importante, gracias por su consulta, estimado participante. No, efectivamente, el Perú debe de exportar energía eléctrica, pero actualmente hay un tema de que vende energía, si bien es cierto, pero a precios menores y a nosotros y en nuestro país a precios mayores, ¿no? O sea, allí hay algo que debería interconectarse las redes a nivel internacional también, en el cual el balance de energía no haga también, no perjudique, digamos, ¿no? A los actuales clientes regulados, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Los clientes regulados, y que a la vez también abastezca a la población, porque aún en nuestro país faltan muchos espacios por interconectar todavía, muchos lugares por los cuales se tiene que interconectar el Perú, ¿no? Sobre todo en los sistemas aislados. Exportar energía es uno de los conceptos muy importantes, pero antes de eso también se tienen que hablar de otros conceptos importantes, que son generación distribuida o cogeneración, que también está vinculada con el vender o adquirir energía eléctrica, ¿no? Lo que vender energía o también abastecer energía, incluso en nuestro propio medio, en nuestra propia zona, ¿no? En nuestro propio lugar. Pero todavía falta desarrollar esos reglamentos de regulación de compra y venta de energía, aún en nuestro país ahora mismo. Y como ya en otros países en el extranjero se existe, lo que son conceptos de cogeneración y generación de energía, ¿no? Y generación distribuida, generación distribuida. Y también de lo que es compra y venta de energía, que veremos también en mercados eléctricos, cuando estemos en el módulo 5 de mercados eléctricos. Gracias por sus preguntas y sigan preguntando, con el mayor gusto de responder las preguntas. Bien, en cuanto a tarifas de generación eléctrica, como veíamos acá, la proyección de la demanda, y ya sea oferta-demanda en los próximos 24 meses, el precio de energía a partir del equilibrio de la oferta y la demanda, y el precio de potencia, como es el costo de inversión en una turbina gas, ¿no? Bueno, siempre y cuando utilicemos combustibles fósiles, ¿no? Ya esto se ve en temas de licitaciones, ya tarifas, todo lo que es tarifa, precios, eso es un área que también está vinculada con el sector eléctrico para la compra y venta de energía. Aquí hay un cuadro comparativo del valor del agua y la fuente de Osinermin, ¿no? Vemos acá en kilovatios hora, ¿no? Vemos acá el precio a utilizar. Hidroeléctricas, ahí vemos que las hidroeléctricas siempre van a ser mucho más baratas para arrancar y todo eso, ¿no? Las hidroeléctricas, ¿no? Y las de carbón, ¿sí? Y las de ciclo combinado, ciclo simple, siempre van a ser mucho más costosas. La ley de generación para el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica, de acuerdo a los cambios normativos, ¿no? De acuerdo a la base legal. ¿Qué bases legales son importantes para la generación energética? El 28832, el decreto supremo 444, la resolución sobre el Ministerio de Energía y Minas, el reglamento de la función del CARELEC, bueno, y también la generación de los cortos plazos de los distribuidores para atender usuarios libres y usuarios regulados, que somos nosotros, los usuarios regulados y los usuarios libres, como ya expliqué que son las empresas
que pueden solicitar una contrata de energía mayor al nivel de potencia que se requiera o que requiera su sistema, ¿no? Costo de inversión de una central hidroeléctrica y de una central de gas natural, la generación de transmisión, la evolución de la inversión de transmisión de generación y distribución, costos y tarifas de acuerdo determinados por el COES, tarifas por sector, la comparación de precios, ¿no? De nuestro país con otros países, justamente lo que hablábamos hace un momento, de cuánto nos cuesta a nosotros el kilovatio hora y cómo les cuesta a otros países también la producción del kilovatio hora, y eso está vinculado también con el potencial hidráulico, con la utilización de la generación de las máquinas que se va a utilizar, el costo de arranque, el costo de operación y otros costos propios para la determinación del precio. La estructura del sector eléctrico, como ya dijimos, quienes regulan el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electricidad de los Invermini, el INDECOPIC, Proinversión, bueno, con proyectos y licitaciones y subastas, las empresas, los usuarios, que somos los libres o regulados, y el COES, que genera una relación entre los agentes del mercado y las empresas de generación, transmisión y distribución. El marco legal del sector eléctrico. De acuerdo a cuál es el marco legal del sector eléctrico, cuáles son las normas de nuestro país del sector eléctrico, la ley de concesiones eléctricas 25884, perdón, el reglamento de la ley de concesiones eléctricas, la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica 28832, la reestructuración del COES, el plan de transmisión, las licitaciones de suministro, los precios regulados, el mercado de corto plazo y la adecuación del mercado del plan legal, ¿no? De acuerdo a esto, es que se incentiva pues, que los inversionistas construyan centrales hidroeléctricas, tanto en el área norte, centro y sur del país, ¿no? Y se aprovecha este potencial hídrico, ¿no? ¿Cuáles son los estudios de factibilidad? La ingeniería básica, la tramitación definitiva de permisos, análisis definitivo de conexión a la red, el análisis para el financiamiento y evaluación económica, ¿no? El informe del sitio, elaborar el estudio del terreno, realizar los estudios hidrológicos, geológicos, perfiles geofísicos, realizar el estudio de los, bueno, sondeos verticales eléctricos, estudios también geofísicos, suelos y relieve. Acá hay un caso práctico, una central hidroeléctrica a pequeña escala de 10 megavatios con una generación de 65 gigavatios hora, una inversión de $13 millones, un recurso propio de 7.8 millones de dólares y un financiamiento de 40%, ¿no? Y el otro con recursos propios, una tasa de interés de 7.5 y un periodo de 5 años. Acá tenemos un cuadro comparativo de hidráulica, gas natural, carbón y petróleo. La línea de transmisión Mantaro con Cora Tintaya en 220 kilovoltios, para el año 2012. Aquí también un proyecto de la construcción de una central hidroeléctrica de 300 megavatios. ¿Y qué se requiere para este tipo de proyectos? ¿No? La preparación de estudios, procesos de licitación, adjudicación, cotización y adjudicación, ingeniería de detalles y programación del presupuesto, ¿no? Calcular el presupuesto, elaborar los planos de instalación de construcción de todos los proyectos y las obras, cálculo definitivo de sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos, y detallar la ingeniería base, ¿no? Este es un proyecto que está vinculado con las que son centrales y a la vez con línea de transmisión. Ahí vemos el monitoreo de estudio de impacto ambiental de un proyecto eléctrico de una línea de transmisión 139 kilovoltios de la subestación Carguamayo. En Guayanca, estudio de impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas Anto Ruiz 1, Anto Ruiz 2, y estos a su vez conectados a la línea de transmisión de Tingo María, de la subestación Tingo María. Proyectos hidroeléctricos con concesión definitiva, como podemos ver acá, ese es el cuadro del sistema, el mapa del sistema eléctrico interconectado nacional CEIN. Como vamos aquí, de los proyectos hidroeléctricos, la proyección de la demanda de energía eléctrica del CEIN, ¿no? En tres escenarios, ¿no? Conservador, medio y un escenario optimista. El financiamiento del sistema hídrico para generar 578 gigavatios por hora, ¿no? Con una producción hidráulica en el CEIN, ¿no? Las centrales de generación. Acá tenemos un ejemplo del proyecto Olmos, ¿no? El proyecto hidroeléctrico Olmos. ¿Cuál es su disponibilidad de recursos hídricos? Ahí tenemos, ¿no? Una especie de simulación de central hidroeléctrica por un Sandino, la conformación de las obras de Olmos. A ver. Un Trasandino, el embalse.
va hacia una central de derivación, va hacia otra central número 2 y va hacia un embalse último, ¿no? Una potencia instalada, como vemos allí, y para la central 1 y para la central 2. La capacidad, ¿no? La regulación, ¿no? De los edificios centrales, lo mismo también para la central hidroeléctrica 2, y la potencia instalada, ¿no? El resumen de caudales en el año 2002, el embalse, como pasa el reservorio, y la central hidroeléctrica Olmos 1, con un rendimiento de 0.873 kWh por metro cúbico. La regulación del embalse, las características, el avance del proceso de concesión. Esta es la parte más que todo ya legal. El costo del kilovatio hora. No, esta es una simulación, pues, ¿no? De la concesión hidroeléctrica. Como podemos observar ahí, la caída de la potencia y la energía adquirida. La simulación de la energía en bloques. Esta parte forma parte de la región San Martín. San Martín también, que consideré colocarlo como ejemplo para lo que es el sistema eléctrico actual, de una subestación, las centrales hidroeléctricas y la central térmica, como vemos allí, la proyección de la máxima demanda, la inversión y los usuarios que se benefician con esto, y las centrales que forman parte del sistema de generación, como observamos allí, la línea de transmisión, la línea de transmisión también con las subestaciones, y los proyectos, ahí vemos con el sistema eléctrico interconectado nacional de la región San Martín, las subestaciones que forman parte de la línea de transmisión, los proyectos propiamente, para la compra, transporte y recepción de contratos, y lo que finalmente es mantenimiento y operación de centrales hidroeléctricas, la compra de equipos, ¿no? El esquema de la obra de una central y justamente qué va a realizarse para la estructura de mantenimiento, ya sea para la cámara de carga, la chimenea de equilibrio, la seguridad postal, la casa de máquinas, las subestaciones y la línea de transmisión, ¿no? La verificación de estudios energéticos, de factibilidad, la lógica de todo lo que se va a considerar, la operación y mantenimiento, en este caso algunos ejemplos de centrales hidroeléctricas de acuerdo a su potencia instalada, de generación, su tipo de conexión, y también los datos de especificaciones técnicas eléctricas, ¿no? El esquema unifilar de la central de generación, y bueno, finalmente, ¿qué es mantenimiento eléctrico? ¿Qué es mantenimiento correctivo, predictivo, preventivo? Los costos de operación de una central hidroeléctrica, viabilidad financiera económica, de mantenimiento, inversión, BANTI, beneficio-costo, el valor actual neto para el cálculo, ¿no? de la estimación de la viabilidad económica de una central, y también el TIR, ¿no? Tasa interna de retorno, justamente para ver la rentabilidad del proyecto. Los costos fijos y los costos variables que son necesarios. Los costos variables incurren, por ejemplo, en los costos fijos, ¿no? El personal administrativo, el pago de los arrendos de las propiedades del proyecto, en general en los costos variables, compra de insumos, combustibles, mano de obra, etcétera, ¿no? Los costos de operación también, de los recursos energéticos, mantenimiento de instalaciones, eventos de pérdida efectiva de generación o carga, y empleo los mercados eléctricos, y el mínimo costo de operación, ¿no? En el mercado, ¿no? Combustibles, energía hidráulica, oferta hidráulica, restricciones hidráulicas, y como lo que es en el campo del dato de oferta hidráulica, también en función de sus costos. Los caudales, bajo y caudal promedio, Pelton, Kaplan, Francis, ¿no? Michael Barkley. Esta también forma parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional CI. La interconexión del Mantaro con los costos de mantenimiento, de operación, costos totales, reducción de costos, comparación del costo de kilovatio hora, y los modelos de despacho. Despacho económico de centrales es un tema bastante amplio y que está vinculado justamente con también, ¿no? qué central entra en operación y qué central deja de operar.
los embalses, ¿no? Las recepciones de generación hidráulica y bueno, de esta manera abastecer la demanda y la variación de la demanda versus el PBI. Algunos ejemplos de centrales hidroeléctricas, cuál ha sido su costo y el estudio de impacto ambiental. Y bueno, finalmente, ¿no? ¿Qué se ve acá? ¿No? Disponibilidad de recursos hídricos, indicios, propender confianza y empezar a buscar recursos para un determinado estudio, la factibilidad, ingeniería de detalles, ¿no? Donde se dimensionan las diferentes obras del proyecto, el objetivo de cualquier proyecto y el estudio del mismo, cómo este beneficia a la comunidad o a los individuos. Electricidad de origen hidráulico, una alternativa de energía limpia. ¿Qué biofuentes bibliográficas se han utilizado para esto? Bueno, los libros de sistemas hidroeléctricos, ¿no? Diseño de presas, centrales hidroeléctricas como alternativa de solución para el desarrollo rural, proyectos de generación de energía eléctrica utilizando energías renovables, guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, manuales de energías renovables, desarrollo de energías renovables en el proceso de liberación del mercado energético de América Central, y estadísticas del sector eléctrico, algunos papers de las publicaciones de centrales hidroeléctricas y mecanismos de desarrollo limpio y proyectos y finanzas en general. Bueno, esto ha sido una clase, en todo caso, la presentación de un tema dentro de lo que es el Diplomado de Centrales Hidroeléctricas. Les invito a participar, a que se inscriban, a que formen parte de esta grata experiencia y de que, formen parte también de este grupo de personas que desean reforzar o que desean adquirir conocimientos sobre centrales hidroeléctricas, ¿no? Bueno, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes. Si hay alguna duda, alguna consulta, como siempre lo digo y lo digo en mi doble clase, mis alumnos en la universidad y en mi experiencia como catedrática de ingeniería, de que cualquier consulta, cualquier pregunta, me la hacen llegar, me la hacen saber y con el mayor gusto de compartir los conocimientos con ustedes, porque el conocimiento nos hará libre, ¿no? Y además porque la investigación no tiene límites, como decimos en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, fue un gusto disertar esta tarde con todo el público asistente y espero pues encontrarnos todos en el Diplomado de Centrales Hidroeléctricas que inicia el día lunes 24 de abril. Y bueno, en el horario y de acuerdo a los temas que se han abordado en el sílabus del Diplomado de Centrales Hidroeléctricas 2021. Bueno, muchas gracias y los esperamos.